Saludos a todos. En este episodio quiero hablar y compartir unos pensamientos sobre la extraña razón lógica que existe entre las personas que pues proponen el aborto. Y existe una extraña e ilógica esencia sobre el tema del aborto, porque los progresistas saludan que el derecho de la mujer sobre su cuerpo les permite hacer abortos o participar en abortos. Pero sucede que ese ser dentro de su vientre no es parte de su cuerpo, sino que es una nueva criatura. Y el hecho es que nacen y son sus propias personas. Y lo ilógico e incomprensible es que las mujeres progresivas no usaron la misma lógica, el derecho de su cuerpo, para evitar las vacunas del COVID-19. Si no estaban de acuerdo, hubiesen utilizado esa lógica para decir, este es mi cuerpo, tengo derecho sobre mi cuerpo y no me inyecten cosas que no han sido pues probadas por la ciencia, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuándo empieza la vida en el ser humano? Unos dicen desde el momento de concepción y si es así, entonces el embrión ya es considerado un ser humano. Otra pregunta es, ¿qué relación existe entre nuestros conceptos de la imagen de Dios y el tema del aborto? Para llegar ahí, necesito leer unos versículos, necesitamos hablar de la degeneración del ser humano. ¿Cómo se degenera el ser humano? Unos dicen que con el crimen, otros alegan con la pobreza, que la pobreza es la fuente del crimen. No estoy de acuerdo con eso. Otros alegan que simplemente hay personas que nacen torcidas y siempre van a hacer el mal. Según la palabra de Dios, el campo de la batalla de cada acción se libra en la mente. O sea, uno tiene que cuidarse de las cosas que influencian nuestros pensamientos. El cuidado de las amistades, de lo que uno lee, lo que uno escucha, lo que uno frecuenta. Es ahí donde los pensamientos son procesados en nuestra mente y aquí donde entretenemos pensamientos destructivos o constructivos. Por lo tanto, los crímenes se inician en la mente. Por eso los detectives, los investigadores, los policías siempre buscan el motivo de cada crimen porque existe un motivo. Ahora, a la luz de esto, Jesús nos invita a examinar nuestros motivos y a ser obedientes. Por eso dijo que todo aquel que ha mirado a una mujer y la ha deseado ya cometió adulterio en el corazón. So, legalmente no ha cometido ninguna falta, pero en su pensamiento, ¿verdad? Ya cometió adulterio. O sea, ese pensamiento da a luz un comportamiento, un resultado, y todo sale de la mente. En el Antiguo Testamento, el Dios de Israel, Jehová, Yahweh es el verdadero nombre, no es Jehová, Jehová es un nombre compuesto por los teólogos años después. El Dios de Israel, cuando estaba conduciendo al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿verdad? Le dio una orden, entren y derroten a las naciones y no se contaminen con las cosas que hacen. Y esto se ve reflejado en Levíticos 18, donde Dios los instruye a no corromperse como las otras sociedades, específicamente en una serie de prácticas sexuales y religiosas, que curiosamente son paralelas a nuestros tiempos. Dos áreas, la pornografía y el aborto. Entonces la contaminación sexual tiene como fin pervertir el diseño original de la sexualidad, que es el placer, la reproducción, la bendición de tener familia y sobre todo de mantener un orden y estructura en una sociedad que Dios ha construido. Empecemos desde el versículo 6. Dice, estamos en Levíticos 18. Todo esto son una serie de textos que prácticamente ya nos enseñan. Ponemos poco énfasis, pero dice, ninguno de ustedes se acercará a una parienta cercana para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. El Señor está prohibiendo el incesto. En el versículo 7, el Señor está prohibiendo las relaciones sexuales entre hijos y madres. En el versículo 18 dice, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. En otras palabras, no vas a tener relaciones con la esposa de tu padre, en cosa que casos cuando los padres se enviudan o se separan y divorcian y tienen otras esposas. En el versículo 9, miren, dice, la desnudez de tu hermana, sea hija de tu padre o tu madre, nacida en casa o nacida afuera,
su desnudez no descubrirás. Ese es el lenguaje del Antiguo Testamento. No vas a tener relaciones con ellas. En el versículo 10 es en relación a los nietos. La desnudez de la hija de tu hijo, de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque su desnudez es la tuya. En otras palabras, es tu sangre. En el versículo 11 se prohíbe las relaciones con las hermanas. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, su desnudez no descubrirás, tu hermana es. Sabemos que son una serie de leyes que están dando forma a lo que no se debe practicar. ¿Por qué? Porque contamina la tierra. En el versículo 12 es en referencia, y 13, a las tías. Dice, no descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, pariente de tu padre es. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, pariente de tu madre es. En el versículo 14 tiene que ver con los tíos. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, no acercarás a su mujer, tu tía es. Entonces vemos que todo este capítulo tiene que ver con cómo mantener la armonía con Dios a nivel social. En el versículo 15 no descubrirás la desnudez de tu nuera. O sea, si ustedes ven las novelas, o si han tenido la oportunidad de ver novelas latinas, pues se ven estos casos de incesto. Y acá viene el tema de la pornografía, porque la pornografía, pues ellos promueven todos estos actos. Es muy común entre los muchachos ir y mirar, y ahí es donde empiezan a contaminar la mente. Después habla de las cuñadas, ¿no? No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija. En otras palabras, no puedes tener relaciones con la madre y la hija a la misma vez. Muchas películas de esto y muchas canciones de esto se han generado. En otras palabras, la actividad sexual es regulada por Dios. No te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante la impureza menstrual. No te acostarás con la mujer de tu prójimo. Tampoco darás a tu hijo para ofrecerlo a Moloch. Esta es una actividad religiosa. La sexualidad estaba conectada en el mundo antiguo con un acto religioso. En este sentido, los países vecinos de Israel pues sacrificaban a sus niños a Moloch, lo quemaban vivos. Tiene un paralelo al aborto que se experimenta hoy en día, y ahorita vamos a abundar en eso. Ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Versículo 22, que hemos hablado en otro video. No te acostarás con varón, con los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Acá pues se está prohibiendo todo acto de homosexualismo, lesbianismo. El lesbianismo ya está implicado acá. En otras palabras, ¿cómo se corrompe el género humano? Pues a través de la sexualidad. Y si usted quiere corromperlos, pues es por ahí que hay que hacer. También se prohíbe la bestialidad, porque cuando uno entra y visita los interiores del país, uno escucha historias que la gente hace con los animales. Dice, no tendrás trato sexual con ningún animal, no va a tener relación. Eso se llama la bestialidad, es prohibido. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bueno, dicen no se contaminen con ninguna cosa de estas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar delante de ustedes. Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado sus moradores. En otras palabras, hay consecuencias. Hay consecuencias por la manera como se corrompe la sociedad. Entonces el juicio divino es una de esas consecuencias, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el presente? El presente, pues tenemos una sociedad contaminada totalmente por la pornografía, y si usted no está de acuerdo, está pecando de inocente. Quítele el teléfono a sus hijos, haga una búsqueda en la historia, las páginas que ha visitado, y no se va a sorprender. No se sorprenda cuando encuentre cientos de páginas de estos sitios de pornografía.
Debes saber que Google es el principal motor de búsqueda para las personas que buscan el contenido para adultos, con el 83.48% de todo el tráfico de Internet de sitio para adultos a nivel mundial. Además, el 61% de toda la pornografía ahora se consume en dispositivos móviles, en los teléfonos inteligentes. Ahora, ¿cuál es un efecto de la pornografía? Aparte de afectar severamente al hombre, específicamente al hombre, y afectar todas sus relaciones sexuales, ¿verdad? Erradica las paredes, las barreras que Dios ha establecido y produce todos los males que vemos en Levíticos 18. Entonces los productores de esta industria, que es una industria billonaria, promueven pues todo tipo de incesto, bestialidad y homosexualidad. Y el tema de la homosexualidad ya lo hemos discutido con coherencia y razón en otros videos, podcasts. Voy a poner el enlace de este video al final de acá. Simplemente voy a añadir que este movimiento, pues aparte de buscar aceptación, ahora busca corromper el género humano entre los más vulnerables, que son los niños. Los quieren adoctrinar en el pensamiento para decirles que ellos pueden escoger su sexo. Esto es algo que ya está definido por la biología. Y esto es irrefutable. Ya no voy a abundar más sobre este tema. Las cromosomas te identifican como hombre o mujer. The National Health of Medicine reportó que los participantes que observan pornografía, pues han visto 3 horas de pornografía por semana en un promedio, y el 96% de los participantes informaron haber visto recientemente al menos algo de pornografía. Un mayor consumo de pornografía se relaciona directamente con una actitud corporal más negativa y tanto depresiva como ansiosa. También tuvo un efecto indirecto significativo del consumo de pornografía sobre el estado depresivo y ansioso a través de la actitud corporal. En otras palabras, los jóvenes con tendencias homosexuales y que ven horas y horas de pornografía, pues tienden a caer en un estado de depresión y el deseo de cumplir sus fantasías, ¿verdad? Regresando al tema del aborto. ¿Cuál es el propósito de abortar a los bebés? ¿Cuáles son las excusas que nos proponen? Bueno, primero te van a decir las violaciones. Bueno, sí es verdad, hay mujeres que son violadas y salen en cinta. Es una desgracia. Pero esto representa menos del 1% en todos los casos reportados. El 99% de los casos no es así. Entonces la minoría no puede regir a la mayoría. En todo caso, siempre existe la opción de dar a estos niños en adopción, ¿verdad? La industria del aborto tiene un montón de clínicas, Planned Parenthood, en los barrios más pobres, si ustedes no se han dado cuenta. Si usted vive en un barrio de clase media no los va a encontrar, pero vaya a las ciudades pobres, en donde están los afroamericanos e hispanos, y ahí ustedes empiezan a ver clínica tras clínica, ¿verdad? Déjeme decirle que esta es una industria que produce billones de dólares entre clínicas, doctores, tratamientos, incluso hasta productos de belleza que se generan y que recién están saliendo a la luz. Esto ustedes información, yo lo voy a poner en The Heritage Foundation, un enlace para que ustedes vayan y lo lean. Es un artículo extenso. La imagen de Dios, ¿qué tiene que ver la imagen de Dios con todo esto? Si ustedes están preguntándose, es que por años hemos desarrollado un concepto incompleto, yo diría erróneo, de la imagen de Dios. Y siempre se dicen que la imagen de Dios pues se ve reflejada en la habilidad de pensar, de razonar. Somos seres morales que podemos escoger entre el bien y el mal, la inteligencia y otras cosas más. Pero estas son habilidades, no es la esencia. Y pues, si ustedes quieren informarse más, pues léanse el libro del Dr. Heiser. Lo tengo acá en mis manos, se llama The Unseen Realm. Página 41-42, se lo recomiendo. Se propone que la imagen de Dios es tanto igual como para el hombre como para la mujer, ¿verdad?
Por eso no debe haber discriminación. Adicionalmente, la imagen de Dios nos distingue del resto de la creación en una manera. La razón de esta posición es teológica, ya que el resto del reino animal exhibe a cierta proporción la capacidad de obedecer, comunicarse y hasta la capacidad de ofrecer amor y cariño. Los animales pues tienen la capacidad de aprender, de entender y obedecer. Si usted no ha tenido un perrito, le recomiendo que se compre un perrito. Lo reciben con mucho amor y en sus días más difíciles le ofrecen amor incondicional. Entonces la imagen de Dios tiene que ser algo más que eso, porque el reino animal entre los animales lo exhibe. Y ustedes leen Génesis 2:7. Dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero si ustedes lo leen en el texto original, ser viviente es descrito por una sola palabra, es nefesh, que en el Antiguo Testamento se traduce alma. Lo curioso que en Génesis 1:20 se usa la misma palabra para los animales. Entonces Dios dijo: llénense las aguas de las multitudes de los seres vivientes, entre paréntesis yo voy a decir nefesh, y vuelen las aves sobre la tierra, en la tierra expansión de los cielos. Entonces la imagen de Dios es más que razonar, es más que inteligencia, es más que obediencia, es más que moralidad. Incluye esas cosas, pero es más que eso. Y el Antiguo Testamento no ayuda, porque no distingue entre alma y espíritu. Alma, nefesh, y espíritu, ruach. E incluso son palabras que se utilizan intercambiablemente en 1 Samuel 1:15 y Job 7:11. Entonces, yo creo que y es mi opinión, que la imagen de Dios es la capacidad de reproducir esa imagen. Por eso en Génesis 1:28 le dice: multiplíquense y dominen la tierra. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el aborto? Tiene que ver todo. Porque el embrión, el feto, lo que usted quiera llamarle, que se desarrolla en el vientre de la madre, que aún no tiene la habilidad o capacidad de razonar, obedecer o amar, aún en este proceso de desarrollo lleva la imagen de Dios. Y por lo tanto, cuando nace y crece, continúa expandiendo la imagen de Dios. Desde el momento de concepción hasta el día de su muerte, este niño que nace es un reproductor de la imagen de Dios. Y por lo tanto, el cesar la vida de estos bebés que están en el vientre es un homicidio y va en un directo choque con el sexto mandamiento, que dice: no matarás, en Éxodo 20, versículo 13. Este argumento sobre la imagen de Dios es el argumento más fidedigno en la Biblia y es el más efectivo en el debate del aborto. Porque no hay que discutir en qué momento ya lleva conciencia, o que si a las 12 semanas, o las 9 semanas, las 30 semanas, ya el niño tiene conciencia o es un ser humano. No, desde el momento de concepción es un poseedor de la imagen de Dios. Entonces, existe una relación en nuestro presente, un paralelo diría mejor, entre la pornografía y el aborto y las cosas que encontró Israel cuando entró a la tierra prometida. La tierra estaba contaminada con prácticas paganas. Ese paganismo ha retornado y ha retornado con fuerza. Así que tú, amigo pastor, líder, creyente laico, tienes que pelear la buena batalla. Y te imploro que cuides tu mente. Levíticos 18:25 dice: porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado sus moradores. Mantén tu comunión con Dios para no caer en las garras de la pornografía. Oremos para que el aborto nunca más sea restaurado como ley en esta tierra. Oremos que el Señor limpie esta tierra de la industria de la pornografía, del sexo, del tráfico de sexo, tráfico de personas, del abuso. Así que familia, que la paz y la gracia de Dios los acompañe. Amén.